Sé que no me conoce. Sé que ni siquiera debería estar pidiéndole esto a un extraño. Pero mire mis ojos, señor. Mírelos bien. Yo no hice lo que dicen. Soy inocente, pero aquí las verdades no importan cuando el que te acusa tiene dinero. Francisco apretaba sus manos contra el cristal de la sala de visitas del reclusorio norte. Sus dedos, marcados por el trabajo duro en el volante, temblaban con una violencia que nacía del alma. Del otro lado del vidrio, sentado en un silencio absoluto, se encontraba un hombre. No era un abogado, no era un familiar, ni siquiera un conocido. Vestía una camisa de mezclilla gastada y tenía unas manos grandes, con cicatrices que parecían contar historias antiguas de carpintería y esfuerzo. «Escúcheme bien, por lo que más quiera», suplicó Francisco, acercando su rostro al cristal hasta que su aliento lo empañó. «Mañana me trasladan a la zona de máxima seguridad. Ya no habrá visitas, ya no habrá esperanza. Solo le pido un favor, el último. Busque a mi Estrellita. Busque a mi niña. Ella está solita en la vecindad de la Guerrero. Dígale que su papá no es un ladrón. Dígale que Dios no nos ha abandonado, aunque yo sienta que ya no tengo fuerzas para creer». Francisco cerró los ojos y dejó que una lágrima recorriera el camino de su rostro demacrado. Había sido sentenciado a 30 años por un robo que nunca cometió, una trampa tejida con los hilos de la ambición de su antiguo patrón. Pero en ese momento, lo que más le dolía no era la libertad perdida, sino el hambre y el frío que su hija de 7 años estaría pasando sin él. El extraño no había dicho una sola palabra, pero su mirada era como un fuego que no quemaba, sino que calentaba el frío invierno que Francisco llevaba en el pecho. El visitante puso su mano sobre el cristal, justo encima de donde Francisco tenía la suya. En ese instante, el ruido de los guardias gritando, el sonido de las puertas de metal cerrándose y el bullicio de la prisión desaparecieron. «Francisco», dijo el hombre, y su voz no era un sonido, era una vibración que recorrió cada átomo de la celda. «Tu llanto no ha golpeado paredes de cemento, ha golpeado las puertas del cielo. No temas por Estrellita, porque antes de que tú me lo pidieras, yo ya la había tomado de la mano. Bienvenidos a Jesús», me contó. «Hoy vamos a ser testigos de cómo la justicia de los hombres se arrodilla ante la justicia de Dios». Esta es la historia de Francisco, un hombre enterrado vivo por una mentira, y de un visitante misterioso que no aparece en los registros de la cárcel, pero que tiene las llaves de todas las prisiones. Prepárate, porque hoy vas a descubrir que no hay reja lo suficientemente gruesa ni candado lo suficientemente fuerte para detener a aquel que viene a rescatar a sus hijos. Francisco pensaba que estaba entregando a su hija a un desconocido, no sabía que se la estaba devolviendo al dueño de la vida. La lección para los que lo acusaron injustamente estaba por comenzar, y el milagro para Francisco, ese milagro ya estaba caminando por los pasillos de la cárcel. Para entender el dolor de Francisco, debemos retroceder a la tarde en que su vida se rompió en 1000 pedazos. Francisco no era un criminal, era un hombre de manos limpias que durante 10 años sirvió como chofer personal de Don Hugo, un empresario textil de renombre en la Ciudad de México. Francisco conocía todas las rutas, los horarios y hasta los secretos más oscuros de su patrón, pero su lealtad era absoluta, forjada por la necesidad de darle una vida digna a su pequeña Estrellita. Don Hugo, sin embargo, no veía en Francisco a un ser humano, sino a una herramienta desechable. Cuando el empresario se vio envuelto en un fraude millonario y el robo de documentos confidenciales de sus socios, no dudó en buscar a alguien a quien culpar. Sabía que la justicia en este mundo a veces tiene precio, y él tenía el dinero suficiente para comprar testigos, pero necesitaba un culpable creíble para la policía. «Francisco, toma este maletín y llévalo a tu casa. Guárdalo bien, son documentos de seguridad», le dijo Don Hugo con una sonrisa falsa una tarde de viernes. Ese maletín no contenía papeles de seguridad, contenía una parte del dinero robado y las pruebas plantadas que lo incriminarían. Esa misma noche, mientras Francisco cenaba un plato de frijoles con Estrellita en su pequeña vivienda de la colonia Guerrero, la puerta fue derribada por la Policía Federal. «Al suelo. No se mueva», gritaban los oficiales mientras revolvían la humilde casa. Estrellita, de apenas 7 años, se abrazaba a las piernas de su padre mientras veía cómo los hombres de uniforme sacaban el maletín debajo de la cama. Francisco estaba mudo, paralizado por la confusión.
No entendía cómo aquello que su patrón le pidió cuidar se había convertido en su sentencia de muerte en vida. El juicio fue una farsa. Don Hugo se presentó ante el juez como la víctima de un empleado desleal al que le había dado toda su confianza. Pagó a 2 secretarias para que juraran que habían visto a Francisco salir de la caja fuerte. Francisco, sin dinero para un buen abogado, solo podía repetir la misma verdad que nadie quería escuchar. Yo no fui, yo solo seguía órdenes. Al final del día, el mazo del juez golpeó la madera con una frialdad que congeló el corazón de Francisco. 30 años de prisión. Papi, no te vayas. Papi, regresa. Eran los gritos de Estrellita que resonaban en los pasillos de la corte mientras se llevaban a su padre encadenado. Francisco entró al reclusorio norte no solo con el peso de las cadenas, sino con el alma desgarrada. Sabía que don Hugo seguía libre, disfrutando de sus millones, mientras su hija se quedaba a la deriva en las calles peligrosas de La Guerrero. La injusticia humana parecía haber ganado la batalla. Pero lo que don Hugo olvidó es que, aunque él compró a los jueces de la tierra, hay un juez en lo alto que no acepta sobornos y que ya estaba enviando a su mensajero a la celda número 402. Los primeros meses en el reclusorio norte fueron para Francisco un descenso lento a los infiernos. La cárcel no es solo muros de piedra y barrotes de acero, es un lugar donde el tiempo se detiene y la esperanza se pudre. Para un hombre inocente, cada minuto es un insulto y cada sombra es un recordatorio de lo que le fue arrebatado. En la galera, Francisco era blanco de las burlas. Los otros presos, hombres curtidos en el crimen, se reían de su mirada limpia y de su insistencia en decir que era inocente. Mírenlo, aquí tenemos al nuevo santo de La Guerrero. Gritaban entre risas mientras le quitaban su ración de comida. Aquí todos somos inocentes, chofer. Mejor acostúmbrate, que don Hugo ya se olvidó de que existes y tu hija, bueno, tu hija pronto olvidará tu nombre. Esas palabras dolían más que los golpes. Francisco se refugiaba en el rincón más oscuro de su celda, apretando contra su pecho el único tesoro que le permitían tener, un dibujo arrugado que Estrellita le había enviado a través de una trabajadora social. Era un dibujo sencillo, hecho con crayones gastados, donde se veía a un hombre grande tomando la mano de una niña pequeña frente a una casa con un sol sonriente. En la esquina, con letras chuecas, decía: «Papi, ¿ya casi terminas de trabajar? Te extraño». Francisco lloraba hasta que se le secaban los ojos. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas reforzadas, Francisco cayó de rodillas sobre el frío piso de cemento. La fe, que había sido su escudo, empezaba a agrietarse. «¿Dónde estás, señor?», susurró con la voz rota. «Yo te serví, yo fui honrado. ¿Por qué permites que ese hombre desalmado duerma en sábanas de seda, mientras yo me muero aquí por su culpa? ¿Por qué dejas a mi niña sola? Si de verdad eres justo, ¿por qué el silencio es tu única respuesta?». Francisco estaba llegando al borde del abismo. Pensaba que Dios se había quedado afuera de los muros de la prisión, que su poder no llegaba hasta las celdas de los olvidados. Estaba a punto de romper el dibujo de su hija, a punto de rendirse y dejar que el odio consumiera su corazón, cuando sintió que la temperatura de la celda cambiaba. No fue un golpe, ni un ruido. Fue una paz repentina que inundó el aire viciado de la cárcel. El olor a encierro y sudor fue reemplazado por un aroma a madera fresca y aserrín, como si de pronto estuviera en un taller de carpintero. Francisco levantó la vista y vio que la luz de la luna, que se filtraba por la pequeña rendija de la celda, se volvía más intensa, dibujando la silueta de alguien que no debería estar ahí. El velo de la desesperación estaba a punto de romperse. Francisco no lo sabía, pero en el momento en que sintió que Dios lo había abandonado, es cuando el cielo decidió bajar a su nivel. La prueba de su fe había llegado al punto máximo, y ahora, el visitante misterioso estaba de regreso, no en la sala de visitas, sino dentro de la misma jaula, para demostrarle que no hay candado que detenga al que creó la libertad. Francisco parpadeó, pensando que las alucinaciones del hambre finalmente lo habían alcanzado. Pero el aroma a cedro y a serrín era demasiado real. Frente a él, sentado en el borde de la litera de cemento, estaba el mismo hombre de la sala de visitas. El guardia no estaba en la puerta. Las rejas seguían cerradas con doble candado, pero el extraño estaba allí dentro, como si el acero y el concreto fueran simples ilusiones. «Francisco, ¿por qué lloras como quien no tiene padre?».
preguntó el visitante. Su voz era como el murmullo de un río tranquilo en medio de la tormenta. Señor, no entiendo qué hace aquí. Van a castigarlo si lo ven. Las rejas están cerradas, balbuceó Francisco, retrocediendo contra la pared fría. El extraño sonrió, y en esa sonrisa Francisco vio reflejada toda la luz que le había faltado a su vida. Para aquel que creó el universo, no hay puertas cerradas, Francisco. Ni siquiera las que los hombres construyen para ocultar sus pecados. Tú me pediste que cuidara a tu hija, y he venido a decirte que ella no ha pasado hambre. Hoy, Estrellita cenó bajo mi sombra, y mientras ella dormía, yo sequé sus lágrimas con la misma mano que hoy pongo sobre tu hombro. Francisco cayó de rodillas, sollozando con una fuerza que le sacudía todo el cuerpo. No era un llanto de tristeza, era el llanto de quien se siente visto por primera vez. Yo no hice nada, señor. Don Hugo me usó. Él tiene el poder, tiene el dinero. Nadie me cree. Yo lo sé, Francisco, dijo Jesús, poniéndose de pie. Su figura parecía crecer, llenando la celda de una claridad que hacía que las sombras desaparecieran. Yo estuve en esa oficina el día que Don Hugo firmó esos documentos falsos. Yo vi cuando guardó el maletín en tu auto, mientras tú le servías con lealtad. Yo escuché cuando le pagó a los testigos para que mintieran ante el juez. Los hombres pueden comprar la justicia de la tierra, pero no pueden comprar el juicio del cielo. Francisco lo miró, asombrado. Nadie conocía esos detalles. Don Hugo se había asegurado de que no hubiera cámaras ni testigos. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué permitiste que me encerraran? Porque a veces, Francisco, el cielo permite que se cierre una puerta de hierro para que abras la puerta de tu corazón. En la libertad de afuera, estabas preso de tus preocupaciones. Aquí, en esta celda, finalmente eres libre para escuchar mi voz. No temas al mazo del juez, porque el juez supremo ya ha dictado sentencia sobre tu caso. La verdad no se puede encadenar por mucho tiempo. El hombre se acercó a la pequeña rendija de la celda y señaló hacia afuera, hacia las luces lejanas de la Ciudad de México. Mañana, cuando el sol salga sobre el reclusorio norte, sucederá algo que la lógica no puede explicar. Solo te pido una cosa, cuando salgas de aquí, no busques venganza contra Don Hugo. El perdón es la única llave que te mantendrá libre para siempre. Prométeme que caminarás en la luz, porque Estrellita necesita a un padre que no tenga el alma manchada de odio. Francisco asintió, sintiendo que un fuego nuevo le recorría las venas. Ya no sentía el peso de la injusticia, sino la ligereza de la esperanza. Quiso abrazar al extraño, quiso preguntarle su nombre, pero en un parpadeo, la luz se desvaneció. El aroma a madera se fue, dejando solo el rastro de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Francisco se quedó solo en la oscuridad, pero ya no estaba vacío. Se acostó en su litera y, por primera vez en meses, durmió profundamente. No sabía que, en ese mismo momento, a kilómetros de ahí, un incendio en las bodegas de Don Hugo estaba a punto de revelar el secreto que lo sacaría de la cárcel. El milagro ya estaba en marcha, y el visitante de la medianoche ya había firmado su boleta de libertad con tinta de gloria. La mañana en el reclusorio norte comenzó con un alboroto que Francisco no lograba comprender. No eran los gritos de siempre. Los guardias corrían por los pasillos, y el sonido de las radios se escuchaba con una urgencia eléctrica. Francisco permanecía sentado en su litera, abrazando el dibujo de Estrellita, con la paz que el visitante le había dejado la noche anterior grabada en el pecho. De pronto, el alcaide de la prisión apareció frente a su celda. Ya no tenía la mirada de desprecio de antes. Estaba pálido, sosteniendo una carpeta de documentos con manos temblorosas. Francisco, hay una orden de liberación inmediata para usted. Una disculpa pública del Estado, dijo el oficial, casi sin aliento. Anoche hubo un fallo masivo en el sistema de seguridad de las empresas de Don Hugo. Sus propios servidores hablaron. No sabemos cómo, pero todos los documentos borrados, las grabaciones ocultas y las transferencias de los sobornos fueron enviadas a la fiscalía de forma automática. Don Hugo fue arrestado hace 2 horas en el aeropuerto. Francisco no saltó de alegría. Simplemente cerró los ojos y susurró: «Gracias, padre». El robot, la tecnología y los sistemas de los hombres, que habían sido usados para hundirlo, fueron los mismos instrumentos que Dios utilizó para sacarlo a la luz. La verdad,
como dijo el extraño, no puede ser encadenad. Francisco cruzó las puertas de la prisión con su pequeña bolsa de pertenencias. El sol de la Ciudad de México nunca le había parecido tan brillante. Caminó hasta la vecindad de la Guerrero, sintiendo que cada paso lo acercaba más a su milagro. Al llegar, vio a una figura pequeña sentada en la banqueta, jugando con una pequeña cruz de madera que el visitante le había regalado en sueños. «Papi», gritó Estrellita, corriendo hacia él con los brazos abiertos. El abrazo duró una eternidad. Francisco la cargó y, al mirar hacia la esquina de la calle, vio por un breve segundo a un hombre de camisa de mezclilla que le hacía un gesto de despedida con la mano. Francisco corrió para alcanzarlo, para darle las gracias, pero al llegar a la esquina, el hombre ya no estaba. Le preguntó al oficial que custodiaba la entrada del reclusorio si conocía al guardia que lo visitó anoche. «¿Visitas anoche, Francisco? Eso es imposible. El sistema se bloqueó y nadie entró ni salió de las celdas en 12 horas. Además, aquí no trabaja nadie con esa descripción». Francisco sonrió, apretando la mano de su hija. No necesitaba más pruebas. Sabía que el mismo Dios que cenó con Estrellita fue el mismo que durmió con él en la celda. Querida familia de Jesús, me contó, hoy la historia de Francisco nos recuerda algo fundamental. La justicia de Dios no siempre llega cuando nosotros queremos, pero siempre llega a tiempo. Tal vez hoy te encuentres en tu propia prisión. Tal vez te han acusado de algo que no hiciste, o te sientes encerrado por la soledad, la enfermedad o las mentiras de otros. El mundo puede cerrarte todas las puertas, puede ponerte dobles candados y puede pagarle a 1000 testigos para que hablen mal de ti, pero hay un visitante que entra sin pedir permiso. Jesús conoce la verdad de tu corazón. Él estuvo presente cuando te traicionaron, Él vio tus lágrimas en el baño y Él está cuidando a tu familia mientras tú no puedes hacerlo. No busques venganza contra tus Don Hugos. Deja que la justicia divina haga su trabajo. Tu única tarea es mantener la fe y perdonar, para que cuando la puerta se abra, salgas realmente libre. ¿Te sientes identificado con esta historia? ¿Has sentido alguna vez que Dios te visitó en tu momento más oscuro? Escribe en los comentarios la frase, Él conoce mi verdad. Deja que ese sea tu testimonio de fe hoy. No olvides suscribirte a Jesús me contó y compartir este video con alguien que necesite saber que no hay reja que detenga el amor de Dios. Soy tu guía en este camino de reflexión. Que la paz del Señor abra todas tus prisiones y te devuelva a la luz. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.